Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. Hemos estado conversando acerca de la palabra del Señor a través de la revelación del Espíritu y la revelación de Cristo mismo en el libro, en el último libro de la Biblia, no el último escrito, no el último, sino que el último que acompaña la Biblia para poder estudiar, que es la revelación de Cristo mismo. Así comienza a mencionarse desde el capítulo 1 en adelante. Dice, la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, a ti, a mí, a quienes queremos servirle, las cosas que deben suceder pronto. Las cosas ¿qué? Que van a suceder pronto o que deben suceder pronto. Dice que deben suceder pronto. O sea, quiere decir que los siervos, tú y yo, tenemos un rol protagónico y activo en esto que debe suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, de su mensajero, a su siervo Juan. Hacia el mensaje del capítulo 13 es lo que continuaremos revisando. En esta oportunidad quiero invitarte a que miremos eh, de una manera más cercana a la segunda bestia. La segunda bestia que se nos presenta acá, la que tiene apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Para ello, como siempre acostumbramos, vamos a invitar a que podamos eh, guiarnos a través de un versículo que va a ser el texto clave que nos va a acompañar en esta meditación cristiana, en esta cápsula de reflexión. Y tú también puedes hacer tu propio estudio de la palabra del Señor. Vamos a mirar algunas interpretaciones quizás vagas, no de profundidad, porque algunas denominaciones tienen puesto ahí el acento en quién es esta primera bestia, quién es esta segunda bestia, quién es este otro. Nosotros estamos señalando lo que dice la Escritura y tú a través de tu propio estudio puedes sacar las conclusiones y hacia quién está apuntando este mensaje. Antes de orar, vamos a leer el primer versículo de esta reflexión que se encuentra en el mismo capítulo 13, en el verso 11, para que sea el versículo guía, el versículo básico, quizá el texto base que nos va a acompañar en esta meditación cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Es el versículo 11 del capítulo 13. Apocalipsis 13, verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Quiero repetir lo que dice. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Una bestia parecida a un cordero, quizás con cuernos de cordero. Nosotros sabemos que un cordero grande ya puede transformar en un carnero, pero aún así, si bien es cierto, puede ser un animal peligroso, no nos produce quizás tanto temor. Pero mira lo que aparece acá. Dice que este, si bien es cierto, tiene una forma de cordero, habla como un dragón. Quiero invitarte a que con este versículo, que va a ser la base de este segundo mensaje, de esta segunda parte del capítulo 13, nos acompañe para poder orar, para pedir la guía del Espíritu Santo, de tu propio estudio personal. La invitación es que puedas leer el capítulo 13, puedas mirar
a través de la historia, a través del mensaje y a través principalmente de lo que el Espíritu ponga en tu corazón, esta reflexión cristiana. Así que te invito a que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno que quiere revelarse siempre a nosotros. De distintas formas, de distintas maneras, así como te revelaste a los profetas, así como pudiste presentarle una visión a Juan, así como conversábamos en la cápsula anterior de que pudiste revelarte también hacia Daniel, quien él miró hacia el futuro, Juan mira hacia el pasado y hace mención en la primera bestia y ahora en esta segunda bestia que tiene una apariencia bondadosa de cordero, pero que tiene un poder tremendo porque habla como dragón. Algunos, Señor, han puntualizado este poder en una nación, en un país que tiene estas características. Otros lo han presentado como el falso profeta. Pero lo principal, Señor, es que tú sabes cuál es la verdad, cuál es la realidad y principalmente, más allá de conocer estos aspectos, queremos centrarnos en ti, Señor, porque estas dos bestias también han sido derrotadas por ti, porque tú eres el vencedor. Queremos quedarnos con eso, Señor, que tú has vencido al dragón, que tú has vencido a toda bestia que se ha puesto a través de la historia y que por más grande, más poder que ha tenido un pueblo, un reino, un país, siempre tú serás el vencedor. Ayúdanos a quedarnos principalmente con eso, que tú eres el vencedor del mundo, como, así como lo dijiste. Yo he vencido al mundo. Acompáñanos a tener esa convicción en nuestro corazón y a ser sellados por tu Espíritu para tener una mayor claridad y convicción de lo que tú nos estás revelando, Señor. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad queremos hablar sobre la segunda bestia eh, que aparece desde el verso 11 en adelante, eh, cuando Juan aún estaba quizás atónito porque él había visto una visión de la primera bestia y le da mucho sentido porque seguramente él como judío tenía claridad y conocía la palabra de Daniel, conocía el mensaje de Daniel y conocía la interpretación porque las bestias en Daniel están claramente quiénes son, están bien claramente definidas. Aparece una segunda bestia. Eh, Primeramente, Juan mira hacia el pasado y ahora mira hacia el futuro de esta segunda bestia que tiene una apariencia, como dice el verso 11, una apariencia que a lo mejor a nadie puede atemorizar. Si yo veo un cordero, por más que tenga los cachos de un carnero, me parece hasta tierno. Pero si lo escucho hablar como un dragón, ahí seguramente, al igual que Juan, me puedo ver aterrorizado. Pero Juan tiene claridad que es así como todo eh, hombre del pueblo de Dios que sabe, cada persona, cada hombre, digo hombre, pero me refiero a cada persona, hombre, mujer del pueblo de Dios, sabe que las bestias siempre están representando un poder político, un poder religioso, un poder, un imperio, un país, ¿cierto? Están haciendo referencia a aquello. Eh, Emerge la primera bestia aparece del mar, de las multitudes que representa. La segunda bestia aparece de la tierra. La segunda, en este caso, muchos hacen mención de que puede ser el falso profeta y lo hacen referencia con Apocalipsis 16, verso 13, con Apocalipsis 19, verso 20, o Apocalipsis 20, verso 10. Los quiero repetir para que tú lo sepas. Hay personas que
por la semejanza que de lo que se describe en el capítulo 13, ponen referencia en el capítulo 16 del Apocalipsis 16:13, capítulo 16:13, que dice, y vi salir de la boca del dragón y la de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Por eso dice falso profeta, porque ya habíamos señalado que estaba el dragón, que estaba la primera bestia, la boca de la bestia, y la boca del falso profeta hacen referencia a que, entonces es la segunda bestia. Eh, Otros hacen mención en el capítulo 19, en el verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Puede ser una de las interpretaciones. También te mencioné eh, Apocalipsis 20:10. Voy a darte los versículos para que tú los puedas leer eh, y hagas mención en ello. Lo principal de acá es que la segunda bestia es sierva de la primera, la que representa todo este poderío de imperios que estaban descritos primeramente en Daniel y, y este poder tremendo que tenía la primera bestia. La segunda bestia es como una bestia que le sirve a la primera bestia. Y aquí vamos viendo detalles. Una bestia que sirve a la primera bestia y que induce al mundo a adorar al anticristo en este sentido, a ese poder de la primera bestia. Y esto tú lo ves en el capítulo 13, leyendo. La invitación es para que lo leas tú. Capítulo 13 del verso 11 al 15. Hace mención claramente en que hace señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y ejerce la autoridad de la primera bestia. Ella ejerce la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue ya sanada. La primera bestia en algún momento fue herida y ahora ya está recuperada y esta otra bestia, que es un poder o puede representar a un país, hace que le sirvan a la primera bestia. En la primera bestia quizás podríamos decir que es el brazo de Satanás, un poder fuerte que a través del tiempo demuestra cómo Satanás ha querido perseguir a su pueblo, empezando por Babilonia, los imperios que ya mencionamos, hasta nuestros días, y la segunda bestia es una mente maestra. Ya no es un poder fuerte, si bien puede ser un poder fuerte, pero más cercano a un poder que influye en nuestro espíritu y nuestra mente, que nos hace llegar a ese punto. En cuanto a la primera actúa en un campo más político, la segunda nos va a llevar hacia un campo más religioso. La primera es como un poder más conquistador por la fuerza, ¿cierto? Eh, Cada uno de estos imperios fue poderoso, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego-macedónico, el imperio romano, como bien dijimos. eh, fuerza, pero ya esta segunda bestia es un poder más suave, que quizás a través de los medios, quizás a través de otras formas, llega con su poder. Tiene poder, también tiene poder, obviamente. Eh, a- la primera es conocida en este sentido, como dijimos, un poder conquistador por la fuerza, pero la segunda presenta un poder distinto, un poder sobrenatural e incluso de hacer milagros. En el capítulo 13, perdón, en el versículo 13 del capítulo, sí, el mismo capítulo 13, versículo 13 al 16, nos está diciendo algunas características, que hace señales
que engaña a los moradores de la tierra, que se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es impactante. En este sentido, en verdad, prepara un camino para que el mundo acepte y adore al anticristo, en este sentido. Según la visión de Juan, simbólicamente el falso profeta o este país que te lleva a mirar a la primera bestia, aparenta ser un cordero. Todavía su voz denuncia la verdadera procedencia y esencia de un cordero, pero el detalle grande es que habla como un dragón. Habla como un dragón. Las señales que de él se ejecuta dejan a los hombres admirados, pues hasta, y miro, quiero que, mire, ¿quién, mo- qué poder, qué nación puede a lo mejor producirte o provocarte tanta admiración? Y que está presentada a lo mejor como un cordero que es símbolo del cristianismo y que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra. Y todo el crédito es transmitido en este sentido y quiere transmitirle todo el crédito a la primera bestia, de tal forma que las personas pasan a adorarla, como dice el verso 12. La influencia de la segunda bestia es tan prominente que ella ordena a los habitantes de la tierra que hagan una imagen para, en este sentido, como la primera, quizás una réplica escultural de este mensaje. Miraba el otro día dos construcciones muy impactantes y muy parecidas. Eh, una está en el Capitolio y la otra está en el Vaticano. Se parecen mucho. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Quiero que tú saques tus propias conclusiones. La influencia de la segunda bestia que se la entrega a la primera es tremenda, como dice el verso 14, que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, pero que vivió. Y como ya vimos, está sanada. Es difícil definir en este sentido lo que estamos mirando acá. Es difícil decir quién es este sentido de esta bestia. Algunos, como dijimos, lo atribuyen a un país, otros a un falso profeta, pero lo que sí podemos ver que en tiempo pasado, quizás se ha levantado alguien o se levantará en el tiempo, quizás alguien que quiera levantar falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esas palabras concuerdan plenamente con lo que nos dice Apocalipsis 13. Esto está en Marcos 13:22. Dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los cristianos escogidos que están observando quizás a esta segunda bestia. El apóstol Juan describe que falsos profetas ya se habían levantado en aquel tiempo y que tenían el espíritu del anticristo.
Primera de Juan, capítulo 4 del verso 1 al 3 también podemos ver ahí. Tanto Juan como Pablo concuerdan que las fuerzas malignas de Satanás son realmente operantes en sus días. Estaban ya operando en sus días. Por ejemplo, lo podemos ver en cómo Juan lo describe y cómo Pablo también lo describe. Los apóstoles también describen y relatan que habrá una manifestación de una forma más intensa de las huestes satánicas, las puertas de la venida de Cristo, cuando Jesús se levante y pueda vencer. Él ya venció, pero en este sentido ya vencer al mal, para estar con nosotros. Los versos 16 en adelante son muy interesantes y categóricos, hasta el 18. Son una de las declaraciones, quizás de las declaraciones bíblicas más polémicas dentro de la teología cristiana e incluso de la no cristiana, con innumerables interpretaciones y teorías que han sido representadas incluso en película, en la ficción humana, ¿cierto? Ya leímos el 16, pero quiero leerte el 17 y el 18 que dice que cuando se pondrá esta marca, ¿cierto? En una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese el que tiene la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. El versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre, es número de hombre y su número es 666. Juan describe que la primera bestia no se contenta en destruir a los que no la adoran, sino que pasa a marcar a quien le pertenece. Los marca en el fondo a través de la segunda bestia y que le da la autoridad primera. Notemos que la bestia, y se le recibe la autoridad a la primera bestia, notemos que la bestia no hace una distinción de aquellos que reciben la marca. Dice, y hacía que todos, no solamente los que reciben la marca, sino que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Por eso todos, lo que hace presente en el verso, no significa todas las personas, más en este sentido. La marca, la palabra marca en este contexto era usada como una señal de propiedad en aquellos que son súbditos, animales, ¿cierto? Por ejemplo, podrían ser, y también en un término técnico que es un sello o para el sello imperial en documentos comerciales y para ser acuñación romana, en este caso, por ejemplo, las monedas, el sello que éstas tenían. Los esclavos eran marcados en la frente indicando servidumbre y más que lealtad era servicio. En este sentido, muchos quizás en este tiempo serán eh, servidores y sin darse cuenta que están siendo esclavos de las bestias. Pero también hay otra mirada interpretativa que es un Apocalipsis 13 para todas las épocas. Que uno de los errores que podemos cometer al leer no solo en el capítulo 13, sino que en todos los textos, en todos los capítulos del Apocalipsis, es preocuparnos de más de de esta investigación de los textos y olvidemos el contexto y la aplicación de los mismos. No podemos menospreciar que los judíos que eran especialistas en la interpretación profética siempre admitían la venida del Mesías como algo que iba a ser venidero y no se preocuparon muchas veces por el presente o con el mismo presente. Tanto cuando Jesús vino, volvió al cielo y en breve iba a retornar también como Él lo señaló, que quiere retornar a nosotros.
No se dieron ni cuenta, no lo vivieron, a pesar de todas las profecías, a pesar de todos los mensajes, a pesar de todas las señales, a pesar de que ellos conservaban toda la literatura, todos los mensajes proféticos, eh, fueron un grupo de magos paganos que a través de las señales, ni siquiera a través de la escritura, a través de seguir una estrella, la interpretación de una estrella, pudieron ser los que reconocieron y se dieron cuenta que había nacido el Rey del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Me hago referencia a los Reyes Magos, hombres del Oriente, que algunos dicen que posiblemente eran babilónicos o persas, que no tenían la doctrina correcta, a diferencia del pueblo judío que tenía la revelación, hasta ese momento, la revelación que Dios le había entregado. Y puede ser que nos pase como a ti y a mí, y no veamos que el mensaje también es para nuestra época y no solamente para un mensaje puesto en el futuro. Entonces es muy importante que nosotros podamos vivir esto. Hay muchos creyentes en este sentido que se preocupan demasiado en descifrar la marca de la bestia, que es, si es algo impuesto, algunos lo han considerado un día que no es el día correcto de adoración, otros lo ven como un sello puesto en un chip, otros en un microchip que alguna vez tendremos. Años atrás, la gente pensaba que era el código de barra que hay en los productos que porque como hace la interpretación de comprar y vender, eh, aquellos productos que tuvieran el código de barra, ahí estaba el chip, eh, ahí estaba la marca de la bestia. Y estamos tan centrados en eso que no estamos mirando la protección de nuestro Dios para nosotros. Es importante que tengamos cuidado porque incluso dice que se pretenderá engañar a los escogidos, incluso a los escogidos. Pero muchas veces nos olvidamos mantener al sello de Dios en el Espíritu, como el Espíritu Santo, de manera inviolable, sellará nuestra mente y nuestro corazón para poner toda verdad, todo entendimiento y todo lo que el Espíritu nos diga a las iglesias y todo lo que el Espíritu nos tiene que confesar de Jesucristo, que es el elemento indispensable, ¿no?, para nuestra vida cristiana y para el día de la redención de los salvos, como afirma Pablo. Y porque dice Pablo en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención, que es el día de la salvación. No contristéis al Espíritu de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual tú y yo somos sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Eso es muy importante que tú y yo, como miembros del pueblo de Cristo, como miembros del cuerpo del Señor, tengamos claridad. Hemos, se- no contestemos al Espíritu Santo, que nos sella en Él, que nos sella para el día de la redención, que nos sella para nuestra salvación. Así que el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, a toda la verdad que tú necesitas saber de las Escrituras. Y si te dejas guiar por Él, tendrás las características del pueblo del tiempo del fin.
Porque como decíamos, se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales y prodigios que incluso intentarán confundir y engañar a los escogidos. Pero si tú estás confirmado en el Espíritu de Dios y sellado por el Espíritu de Dios, Él nos va a preservar, nos va a tener e incluso para el día de la salvación. Que el Señor te bendiga grandemente y tú y yo podamos ser sellados en el Espíritu que nos conducirá al Espíritu de Dios mismo, que no habla de sí, sino que habla de Cristo, que nos llevará a toda verdad, a todo entendimiento y por sobre todo nos llevará a acercarnos a una persona, que es la persona de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente y como aquí decimos, gracia y paz.